En una ciudad de los confines del mundo siempre ha habido problemas fraguándose bajo tierra. Miren esto, es una caja cerrada, dinamita. No pienso tocarla más. Desde forajidos desalmados Se oyeron 3 disparos. El capataz cayó muerto. a pruebas de armas prohibidas. ¿Los exponían a gas? Tenían grandes ampollas en brazos y manos. Construir una nación en las antípodas era un proyecto letal. Varios hombres murieron aquí abajo, haciendo lo que estoy haciendo yo ahora. Los secretos de Sydney, Australia, revelados en Ciudades bajo tierra. Sydney. Ciudades bajo tierra. Soy Don Whitman, estoy en Sydney, Australia. Esta ciudad es similar en tamaño a Washington. Pero bajo ella hay secretos sorprendentes, conspiraciones perversas e inverosímiles héroes de todo un continente. Sydney se construyó con el sudor de trabajadores reclusos enviados desde muy lejos para apuntalar un imperio. Pero acabaron construyendo una nación tremendamente independiente. Desde escondrijos de armas químicas encubiertos hasta forajidos de las tierras vírgenes australianas, desenterraremos la historia de Sydney. En 1788 el Imperio Británico puso en marcha un osado plan para construir una nueva colonia en el otro extremo del planeta. Un barco cargado de convictos británicos fue enviado a un remoto puesto militar del Imperio llamado Botany Bay, hoy parte de Sydney. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, la desolada colonia prisión se había convertido en una parte vital del imperio. Pero durante los primeros 50 años, más o menos, no fue sino un carísimo vertedero de criminales. A principios del siglo XIX, el Imperio Británico seguía considerando a Australia un vertedero para rebeldes políticos y ladrones de poca monta. Pero todo eso cambió cuando en 1851 un par de buscadores descubrieron una sustancia brillante en un arroyo a las afueras de esta ciudad, no muy lejos de Sydney. Era oro. El nacimiento de la fiebre del oro australiana se puede situar a 280 kilómetros de Sydney, en la pequeña localidad de Ophir, llamada así por un país bíblico plagado de oro y riquezas. He quedado con un hombre llamado Andrew Stackpool. Es un historiador colonial que me llevará a la mina de oro de Gunadu. Gunadu se ha explotado desde hace más de un siglo, sigue en funcionamiento hoy en día y produce un material bastante aprovechable como, por ejemplo, parte del oro que se usó en las medallas de los Juegos Olímpicos de Sydney. Hola, Andrew. Don, bienvenido a Australia. Las minas de Ophir son un peligroso hormiguero de viejos pozos verticales ruinosos del siglo XIX y túneles más recientes, alguno de los cuales todavía se sigue excavando. Aún no se ha extraído todo el oro de estas minas, ¿verdad? Ni mucho menos. ¿En serio? No, créeme, ni mucho menos. O sea que a lo mejor tenemos suerte. Podríamos tenerla, quién sabe. En 1814 se encontraron aquí rastros de oro, pero al principio no se creó ninguna mina. La pequeña clase gobernante de la colonia temía que la fiebre del oro enloqueciese a sus ingobernables trabajadores convictos. Había una clase alta australiana formada por británicos y que tenían enormes extensiones de tierra. La mayoría de la gente que no era de esa clase trabajaba para ellos. Y si se desataba una fiebre del oro, podrían perder a todos estos trabajadores. Y eso volvería al país muy inestable. Pero en 1849 los australianos oyeron hablar de una fiebre del oro en California, a unos 11.000 kilómetros de distancia, donde se hacían fortunas de la noche a la mañana. Los líderes australianos se dieron cuenta de que el descubrimiento de oro podía transformar su colonia, que pasaría de ser un puesto militar avanzado y abandonado a un actor con poder en el Imperio Británico. El gobierno anunció una recompensa de 10.000 libras, 1 millón de euros actuales, a cualquiera que encontrase oro. En 1851, un buscador descubrió pepitas de oro aquí, en Ophir. La fiebre del oro había comenzado. ¿Entramos aquí? Sí, por aquí mismo.
Todos estos son puntales antiguos. Muy antiguos, sí. Esto es como una esponja. Por aquí. ¿Son peligrosas estas minas en términos de derrumbamientos? Sí, pueden serlo. Esto que estamos viendo a la izquierda podría haber sido un viejo túnel. La mina es un laberinto de túneles nuevos, activos, y otros más viejos, peligrosos, que se derrumban. Aquí tenemos otro túnel, y ahí abajo... Oh, esto es una pasada. Fíjense en esto, es como un laberinto de túneles. Hay uno que baja, uno que va hacia allí. Nosotros hemos entrado por aquí. Este va más lejos. No sé cómo no se nos caen encima las montañas. Miren, esto es una caja cerrada. Está hecha a pedazos. La abriré muy despacito a ver qué hay. Miren esto. Dinamita. Peligro explosivo. Bien, no la tocaré más. Está en una caja vieja. No sé cuánto tiempo lleva aquí. Así que con mucho cuidadito la dejaré a un lado. Y fingiré que no la he encontrado nunca. Antes de que existiera la dinamita para voladuras y las explotaciones mineras profesionales, solo había hombres con picos y palas que buscaban indicios de la existencia de un tesoro enterrado. ¿Cómo sabemos dónde buscar oro? En aquella época lo que buscaban eran señales claras de actividad volcánica. Ahí podrían encontrar oro. Hace más de 600 millones de años, Australia formaba parte de un enorme supercontinente llamado Gondwana. Muy por debajo de la corteza de la Tierra, la lava fundida brotaba hacia arriba, licuando todo lo que encontraba a su paso, por ejemplo, millones de partículas de oro y cuarzo desconectadas. Con el paso de los años, a medida que la lava se fue enfriando, el cuarzo y el oro se unieron, formando concentraciones o vetas. Estoy viendo que mi linterna hace brillar algo. Esto que reluce es cuarzo, ¿verdad? Podría ser cuarzo, pero quién sabe, ahí debajo, si somos lo bastante valientes y retiramos eso, podríamos encontrar oro. Nunca se sabe. Ya. Cuando se anunció que se había descubierto oro y el gobierno tomó el mando, descríbenos, por favor, cuál fue el escenario. El escenario fue de absoluto alboroto. Los periódicos informaron que la colonia entera se había vuelto loca. ¿En serio? Se cerraron tiendas y colegios, los barcos perdieron a sus tripulaciones porque todo el mundo salió en desbandada hacia el rural. Ya. Imagino que esto le dio mucho poder a gente que antes no tenía propiedades. Toda la clase media australiana de repente tenía una gran misión: salir a buscar oro. En efecto, podemos hacernos ricos. Podemos ser dueños de nuestro propio destino. Desde Gran Bretaña hasta China partieron emigrantes que inundaron Sídney, y en algo más de una década la población se cuadruplicó hasta rondar los 2 millones. Había escoceses con sus faldas, con sus kilts. Había caballeros con sombreros de copa y guantes largos. Caray. Peces gordos, muy perfumados. Y como dijo alguien, gente que el único ejercicio físico que había hecho en su vida era cruzar la calle o sostener una pluma de ganso para escribir. Se presentaron aquí para intentar probar suerte con un pico y una pala. La madre Inglaterra también quería su parte del botín y cobraba a cada buscador una cara licencia de 30 chelines al mes por trabajar diminutas parcelas de tierra en las que, en teoría, podría haber oro. La policía se presentaba y solicitaba la licencia. Muéstrenos su licencia y si la tenías en la tienda, si no la llevabas encima, te detenían. Te multaban con 5 libras. No tengo 5 libras porque no estoy ganando dinero, así que había enormes tensiones. La gente vivía en condiciones muy lamentables y tenían a la autoridad encima en todo momento. Les decían, muéstrenos su licencia, muéstrenosla. Bajo tierra comenzó a formarse un movimiento de resistencia explosivo. En 1854, 1.500 trabajadores de las minas se levantaron en una revuelta sangrienta conocida como Empalizada Eureka. Murieron 5 soldados, unos 50 mineros resultaron muertos o heridos. Pero de toda esa sangre, de todo ese esfuerzo y de esa revuelta, nació una real orden. La licencia de minería se derogó. Fue sustituida por el derecho de minería que costaba 1 libra al año. Pero lo más importante es que hubo una votación en el Parlamento, se formaron partidos. Y esos son los auténticos cimientos de la democracia en Australia. Por primera vez nuestro pueblo se alzaba como pueblo para votar y elegir su propio destino, sin el dictado de Inglaterra. Hay en todas direcciones. Es irónico. El dinero que se hacía aquí, las grandes fortunas,
no solo fue a parar a los bolsillos de casa del Imperio Británico y de Londres, sino que se quedó aquí en Australia para construir esta gran sociedad. Y los hombres que trabajaban aquí, el espíritu de camaradería, de resistencia que emanó de esos hombres que trabajaron tan duro durante 20, 30 años, siguió adelante para construir la democracia independiente de Australia. Durante siglos, Sydney, Australia, estuvo considerada el rincón más remoto del mundo. Pero en 1942 el mundo se había vuelto del revés. Los nazis habían invadido buena parte de Europa y Japón lanzaba su propio reinado del terror y ocupaba una amplia franja de territorios desde Hong Kong hasta Singapur. La guerra mundial estaba en el umbral de Sydney. Durante 3 años y medio, a partir del 19 de mayo de 1942, las fuerzas australianas y estadounidenses importaron casi 1 millón de armas de gas mostaza y fosgeno desde Gran Bretaña y los Estados Unidos. Las terribles armas que habían conmocionado al mundo en la Primera Guerra Mundial todavía eran objeto de enorme polémica. De modo que los ejércitos australiano y estadounidense las ocultaron en 15 depósitos a lo largo del país, entre ellos en un viejo túnel del ferrocarril de Glenbrook, a menos de 65 kilómetros de Sydney. He quedado con Arthur Lewis y Geoff Byrne, que eran adolescentes cuando sirvieron en el túnel de Glenbrook. Tuvieron que guardar el secreto durante más de 60 años, pero ahora me lo contarán todo. Buenos días, caballeros. Buenos días, Don. ¿Sabían en qué se metían cuando les enviaron aquí? No, Para nada. era un absoluto misterio. ¿A dónde va este túnel? Síganos. Mientras servían en las Reales Fuerzas Aéreas Australianas, estos dos hombres pasaron 2 largos años, desde 1943 a 1945, trabajando aquí con un arsenal letal. ¿Cuánto tiempo duró el entrenamiento con el que les prepararon para manipular líquidos tóxicos? Como una semana. 2 semanas. 2 semanas. ¿Y durante toda su vida no le contaron a nadie lo que pasaba aquí? ¿En qué trabajaban? No, para nada, ni una palabra. En aquella época, usar armas químicas para realizar un ataque estaba considerado un crimen de guerra por la Convención de Ginebra, pero era legal almacenar armas químicas con propósitos defensivos. Y dado que los aliados tenían razones para creer que Japón no jugaba según las reglas, debían prepararse para lo peor. Aunque como el proyecto era tan polémico, se mantuvo en secreto durante 60 años. Pero en 2007, un diligente escritor llamado Jeff Plunkett destapó la historia. Contactó con Jeff y Arthur, 2 de los pocos soldados supervivientes que habían servido aquí. Ambos hombres rompieron finalmente su silencio y contaron el letal secreto de Australia. ¿Para qué se usaba este túnel? Era una zona de almacenaje. Más o menos en la mitad de su anchura estaba llena de gas mostaza. Todo este espacio estaba lleno de ese letal gas mostaza, en bidones o en... En bidones y a veces en bombas. O sea que en diferentes tipos de latas. Sí, de latas. Había unas carretillas con las que los movíamos y una grúa para levantarlos. Hoy estos túneles fríos y oscuros se usan para cultivar setas. Pero hace 65 años estas condiciones de frío y oscuridad eran perfectas para almacenar uno de los arsenales más letales del mundo. ¿Cuántos contenedores de gas había aquí dentro? Decenas de miles. O sea que a 1 hora de Sydney había suficientes agentes tóxicos para eliminar a toda su población. Sí. Increíble. La baja temperatura constante en el interior del túnel evitaba la posibilidad de que el volátil líquido explotase. Pero si el aceite del interior entraba en contacto con el aire, se convertía en un vapor nocivo invisible que atacaba los pulmones y la piel y provocaba unas ampollas atroces. Cuando había que reparar fugas en los bidones, se usaban unas carretillas para sacarlos de estos túneles con clima controlado. La temperatura fuera rondaba los 40 grados y la ropa protectora de lana que llevaban los soldados se convertía en una tortura.
Jeff y Arthur fueron asignados a unas pruebas secretas en la cercana isla de Northbrook, donde las fuerzas aéreas liberaron 4.000 kilos de gas mostaza y usaron cabras vivas para probar la efectividad de la toxina. Las cabras se quedaron ciegas y fueron sacrificadas poco después, pero quienes trabajaban aquí también corrían peligro. Llevábamos toda aquella ropa puesta, las máscaras de gas, y un día que salí a la jungla pensé, caray, qué calor. Aquella maldita ropa era insoportable. Pensé que ya estaba bastante lejos y que podía quitármela, así que me la quité y... Todavía goteaba contaminación. Y me cayó un poco encima. ¿Y qué le pasó? Pues que se me cerró un ojo y perdí la visión y después... ¿Cuánto tiempo estuvo ciego? Una semana, calculo, un poco más. Además de probar la potencia de las armas, las fuerzas aéreas también necesitaban saber cómo tratar las quemaduras por armas químicas. Al igual que los soldados estadounidenses usados como conejillos de indias en las pruebas de la bomba atómica, más de 700 soldados australianos recibían unos chelines extra al día por ser gaseados. Les cortaban trozos de la ropa, ya fuese en un brazo o en la entrepierna, y después los metían en una cámara de gas. ¿Y los exponían al gas? Tenían ampollas enormes en los brazos, en las manos, como pelotas de tenis. No me diga. Y también quemaron a algunos en los genitales. Tenían ampollas por todo el cuerpo. Dios mío. Ver aquello era horrible. Las pruebas con las armas eran terribles, como la posibilidad de tener que usarlas. Pero Australia se enfrentaba a un enemigo implacable. Hasta 1938 las tropas japonesas usaron armas químicas en zonas de China. Los aliados recogieron muestras de tierra que demostraban que Japón también había lanzado armas químicas sobre Papúa Nueva Guinea, apenas a 160 kilómetros de las costas australianas. Este era un secreto del que ustedes nunca quisieron hablar. Guardamos el secreto. Lo hemos guardado hasta hace muy poco. Durante toda nuestra vida. ¿Por qué afectaría a su pensión? No recibimos ninguna pensión. Porque no querían admitir que ustedes habían estado en el ejército. No se sabía que existíamos. ¿Alguna vez se quejaron a alguien? ¿Le dijeron a alguien, perdone, pero no quiero trabajar con agentes tóxicos todos los días de mi vida? Soy un hombre joven. No, porque aquella era una época en la que hacías lo que te mandaban. Y en cuanto a la palabra tóxico, no sabíamos ni cómo se escribía. Era otra época. El Ministerio de Defensa australiano mantuvo un secreto total durante más de 60 años. Y tras décadas de silencio, estos hombres decidieron contactar con las fuerzas de defensa para hablar del escondite de armas que Jeff había enterrado durante la guerra. Hoy el gobierno australiano sigue desenterrando sus secretos tóxicos. Si no hubiese sido por Jeff Byrne y por el escritor Jeff Plunkett, este episodio oscuro del pasado de Australia todavía seguiría oculto bajo tierra. En la Segunda Guerra Mundial, el puerto de Sydney era un paraíso seguro para los aliados y un objetivo primordial para los japoneses. Pero mucho antes, estas aguas infestadas de tiburones constituían el muro de prisión por excelencia. Estamos en la costa de Sydney, en el mayor puerto natural del mundo. Y justo en medio está la Alcatraz de Australia, la isla Kokatu. Hace unos 150 años eso era un infierno, el hogar de cientos de presos brutales y sus tiránicos guardianes. Puede que fuesen un puñado de hombres salvajes y sedientos de sangre, pero también fueron conejillos de indias humanos de un despiadado experimento social dirigido por el Imperio Británico que quería extender su dominio mundial desde 16.000 kilómetros de distancia. He quedado con Bob Klatt. Trabaja en la autoridad portuaria de Sydney y lo sabe todo sobre la isla Kokatu. Hola, Don. Hola. Bienvenido a Kokatu. Entre 1788 y 1868, 160.000 hombres, mujeres y niños fueron deportados por vía oceánica a 20.000 kilómetros de distancia de Europa. Australia se convirtió en la colonia penal más famosa del mundo, con una población cuidadosamente escogida. Los primeros convictos eran personas que habían falsificado cosas, robado carne, materiales, cosas así. Poca cosa.
De hecho, han salido pruebas a la luz de que tal vez hubo una cierta política de escoger a personas que tuvieran habilidades con las que pudiera fundarse una nueva colonia. Los convictos, que a menudo llevaban pesados grilletes, tenían que trabajar. Una de sus primeras tareas fue excavar 20 silos subterráneos de grano para la colonia en la piedra arenisca que pisaban. Los convictos hacían un agujero en la parte de arriba e iban descendiendo gradualmente. Tenía forma de botella. Descendían e iban bajando cada vez más y más a medida que iban excavando. Sacar el grano de estos agujeros oscuros en realidad era un trabajo peligroso. El trigo absorbe el oxígeno, lo que convierte a los silos en potenciales cámaras de muerte. Esto tiene unos 7,5 metros de profundidad y está lleno de agua, así que no hay forma de que podamos bajar la cámara. ¿Me pasas la pequeña? Vale. Bajaré ahí e intentaré averiguar qué pasa. ¿Listo? Vale, allá voy. Caray, lo tenéis todo previsto. Vale, despacio, despacio. Despacio, vale. Un poco más. Un poco más. Y paramos. Fíjense en este lugar. Hay como 3 metros de agua subterránea debajo de mí. Si yo fuese un prisionero que trabajase en estos hilos, me mandarían aquí abajo. No así, con este bonito arnés y demás, sino con una cuerda de cáñamo alrededor de la cintura. Varios hombres murieron aquí abajo, haciendo lo que estoy haciendo yo ahora. Los cereales absorben el oxígeno y en un visto y no visto puedes ahogarte. Pero los trabajos peligrosos y el maltrato eran habituales para los prisioneros. Para asegurarse de que estos peligrosos malhechores no volverían nunca al continente, los guardianes lanzaban carne cruda al agua para atraer a los tiburones. Además de excavar y mantener los hilos, los prisioneros trabajaban picando piedra arenisca. Esos bloques se usaron para levantar edificios públicos en Sídney y para construir su propia prisión. Un almacén humano de 2.000 metros cuadrados. Esto fue lo que se hizo a gran escala en toda Australia. Usar a los prisioneros como colonos. Usar a los prisioneros para crear una sociedad, para crear Australia. Para los británicos, Australia era más que una prisión tamaño continente. Era una oportunidad de construir una supercolonia. Usando mano de obra reclusa gratuita, los británicos podían establecer un baluarte en el Pacífico. Llegar hasta aquí su imperio les daría acceso ilimitado a los recursos y al comercio del lejano oriente. Esto era duro, estaba diseñado para ser duro. Era un trabajo arduo para reincidentes. Si eras lo bastante estúpido para fastidiarla, te mandaban aquí. Adelante, Don, echaremos un vistazo. De acuerdo. Así que esto es la cárcel. Sí. Y a ambos lados tenemos las celdas. No, no eran celdas. Era un pabellón grande que estaba cerrado. Ah, entiendo. Y aquí tenían 2 niveles de tablones de madera inclinados. Y la gente dormía así. Espera. ¿Los tablones de madera inclinados eran la cama? Eso es, exacto. Ahí era donde dormían. Estaban inclinados para que los guardianes pudiesen caminar de un lado a otro y saber exactamente qué estaba pasando. ¿Y cuántos prisioneros dices que había aquí? Había 3 pabellones. Estaba diseñado para 300 convictos. No es un edificio muy grande. No. ¿Y había 300 personas hacinadas aquí dentro? En la Inglaterra del siglo XIX, el número de delitos era aproximadamente de 220. Podían colgar a alguien o por robar un conejo o por asesinar. Los criminales proporcionaron una enorme mano de obra para construir la nueva colonia. Al principio, carteristas y criminales violentos eran encerrados juntos, pero desde 1839, la superpoblación de las prisiones obligó a la colonia a trasladar a los criminales más peligrosos que fueron enviados aquí, a la isla de Cotkatu. O sea que esto es una celda grande, básicamente. Eso es, con cubos para las necesidades. Qué bien. En el corredor central. Me imagino que aquí olería bien, ¿eh? El clima es casi tórrido, hacía mucho calor, y dicen que la gente se colgaba de esos barrotes para respirar, para intentar respirar aire fresco. En 1847, a los prisioneros de Cotkatu se les encargó el trabajo más importante hasta aquel momento, construir un astillero. Tardaron 10 años en esculpir un dique seco para reparaciones en la rocosa costa de la isla. Casi 12 años después de terminado el dique seco, la prisión se cerró. En 1890, obreros libres, no presos, construyeron un segundo dique.
En 1913, los dos muelles convertirían esta isla prisión desierta en el centro neurálgico de la floreciente flota naval australiana. La antigua colonia penal pronto se convertiría en un aliado vital en el mayor conflicto del siglo XX. O sea que este era el centro de operaciones de la Marina australiana en cuanto a reparación y mantenimiento de sus buques. Y en la Segunda Guerra Mundial imagino que fue muy importante. En 1942 la gente estaba muy preocupada porque Darwin, en el norte de Australia, había sido bombardeada. Los japoneses se estaban acercando a través de Nueva Guinea, o sea que Australia se sentía muy vulnerable. Durante la guerra en el Pacífico, un flujo constante de buques aliados, entre ellos varios navíos de los Estados Unidos dañados gravemente por los japoneses y necesitados de reparaciones urgentes, pusieron proa hacia la isla Kokatu, el único muelle de reparaciones importante en miles de kilómetros. Imaginemos qué aspecto tendría este lugar hace 70 años, en el máximo apogeo de la Segunda Guerra Mundial, en 1942. Tal vez habría algún buque americano aquí que estaría siendo reparado, que tal vez había sido atacado por un submarino japonés. Habría soldadores, electricistas, remachadores. Sería un hervidero de actividad. Vital para las operaciones diarias del astillero durante la guerra, era una sala de bombeo situada 10 metros bajo tierra que mantenía secas las gradas de reparación y hacía que la maquinaria de guerra pudiese navegar a toda máquina. Aquí dentro está exactamente como lo dejaron cuando se cerró el astillero. Aquí abajo estamos al nivel de la bomba. Miren esto. Esto es el principio, solo el principio, la punta del iceberg. Exacto. De la bomba que desciende unos 5 o 6 metros. Fíjate en ese agujero, en ese cilindro. Cuando había un destructor o un buque que venía a reparación, entraba en el muelle, lo bloqueaban y bombeaban el agua fuera del dique seco. Toda el agua tenía que salir. Y para eso está esto. La absorbía a través de un túnel y la devolvía al puerto. Los buques que necesitaban urgentemente una reparación eran remolcados hacia las gradas, donde se cerraba una puerta de dique estanca tras el navío, para sellar la zona. Para crear un dique seco en el que trabajar, las bombas extraían 10.000 toneladas de agua por hora, dejando en seco las gradas y devolvían el agua vaciada al puerto. Todo esto de aquí es roca. Sí. Toda esta parte se ha hecho a cincel. Los cimientos de esta construcción son la propia roca. Así es. Estupendo. Aquí pone General Electric, Schenectady, Nueva York. Esto no era importante solo para los australianos, para los estadounidenses también. Todo el esfuerzo de guerra aliado dependía de que este astillero reparase los buques. Sin este lugar, el esfuerzo de guerra aliado en el Pacífico Sur habría sido totalmente inútil. En el siglo XIX, Australia era la avanzadilla más remota del enorme imperio británico. Hoy Sydney es aproximadamente del tamaño de Washington y ahora visitaremos una fortaleza subterránea que ha ayudado a repeler a 2 siglos de enemigos, desde los espías de Napoleón hasta los submarinos japoneses. En 1870, tras años de ocupación militar, los británicos retiraron sus tropas de Australia. Y aunque Australia seguía oficialmente bajo su dominio, se quedó sin la protección militar del gran imperio. La joven colonia tuvo que construir una infraestructura defensiva partiendo de cero. Bob Clark, que trabaja en la autoridad portuaria de Sydney, me ha llevado a una fortificación defensiva llamada Media Cabeza. Se construyó originalmente en la década de 1870 y fue reforzada cuando la Segunda Guerra Mundial llegó hasta el umbral de Sydney. Estamos en la entrada del puerto. Exacto, esto es el puerto propiamente dicho. Y todo esto que nos rodea son fortificaciones. Así es, estamos rodeados por los fuertes que protegen el puerto. Los convictos de la isla Kokatu habían excavado en la roca un dique seco que con el tiempo usaría la Royal Navy.
Pero ese muelle naval de élite había convertido a Sydney en objetivo de los ataques de las fuerzas navales y aéreas japonesas. De modo que para proteger a su flota naval y a la ciudad, 3 posiciones de artillería en el norte, en el sur y en media cabeza crearon un sistema de defensa triangular que sería casi imposible de atravesar por ningún buque japonés. Fíjate en el tamaño de este pedestal. Enorme. Aquí había un cañón de 6 pulgadas, unos 15 centímetros, por si se acercaba alguien. Pero los cañones más grandes, que eran de 23 centímetros, se montaban en la punta norte. Los enormes cañones necesitaban una gran cantidad de munición. Y los 275 metros de túneles construidos originalmente en 1871 eran perfectos para almacenar y trasladar munición sin ser vistos, protegidos bajo tierra. ¿Bajamos por aquí? Por aquí, esto nos llevará abajo. Muy bien. Estaremos debajo de los cañones. Creo que sí, esta es la base donde se apoyan. Estupendo. Entremos por aquí. Esto es como una catacumba. ¿En qué época estamos? ¿De cuándo es este fuerte? Estamos hablando de 1880. Todo esto se fue complicando cada vez más a medida que los cañones se iban haciendo más grandes. ¿Y las guerras peores? Sí. Este laberinto de túneles y salas de 130 años fue actualizado para sobrevivir a los combates del siglo XX. Fíjense, esto es roca. O sea que estos túneles fueron excavados. Así es. No se utilizó hormigón como estamos acostumbrados a ver. No, tenían la roca. Y por tanto podían labrarla y cortarla. Y así se crearon los corredores. Pero aquí usaron hormigón sobre la piedra para hacer este arco. Como medida de seguridad para los proyectiles que pudieran caer desde arriba. Cuando los japoneses bombardearon Darwin, los ciudadanos de Sydney se prepararon para una invasión que creían inevitable. Cuando Japón entró en la Segunda Guerra Mundial en 1941, Sydney se convirtió en un campamento armado. Se instalaron más de 100 baterías antiaéreas y deflectores. Se tendieron alambradas en las playas y se colocaron redes antisubmarino en la bocana del puerto de Sydney. Las fortificaciones del siglo XIX de media cabeza prepararon su artillería de largo alcance, incluidos los cañones de 6 pulgadas que podían lanzar entre 7 y 8 proyectiles por minuto a una distancia de hasta 1280 metros. Estos túneles se usaron para almacenar munición y trasladarla entre baterías. Todos los soldados destinados aquí estaban bien preparados para el combate. Pero cuando los japoneses se acercaban, el pánico se apoderó de la ciudad. Todo el mundo estaba muy preocupado. Todo esto quedó prácticamente desierto. La gente se fue hacia el interior, a casa de sus parientes, para escapar de esto. La gente que se quedó construyó refugios antiaéreos en su jardín. Como en los Estados Unidos en la Guerra Fría, la gente pensaba que se acercaba el final. Exactamente. Había que acabar. Pero cuando Japón bombardeó Pearl Harbor y las fuerzas de los Estados Unidos se unieron a los aliados, Sydney pasó de pensar en la resistencia defensiva a ser un recurso vital en la victoria aliada en el Pacífico. Si estas medidas disuasorias no hubiesen estado aquí, si se hubiese invitado a los japoneses a acercarse y tomar Australia, la guerra habría sido muy diferente. Todo lo que se usó como base de operaciones para reparar barcos, para enviar tropas, si todo eso no hubiese existido, la Segunda Guerra Mundial habría sido una historia diferente. La historia de media cabeza no termina con sus días gloriosos de la Segunda Guerra Mundial. Una sala de máquinas construida originalmente en la década de 1880 se convirtió en un retorcido centro de entrenamiento durante la Guerra de Vietnam. 60.000 australianos combatieron en ese infernal conflicto. Y aquí un grupo elegido de soldados se lanzaba bajo tierra para someterse a algo que solo puede definirse como tortura voluntaria. Caray, ¿qué es esto? Vaya. Le llaman la jaula del tigre. ¿La jaula del tigre? Explícate. Eran jaulas en las que metían a la gente y la dejaban ahí. ¿La metían y la dejaban ahí? O sea que aquí abajo encerraban a los prisioneros. No eran prisioneros. Esto se denominaba curso de código de conducta. Y estaba diseñado para los soldados que irían a Vietnam, para los soldados australianos que irían a la guerra de Vietnam. ¿Hablas en serio? Era para los que tenían muchas probabilidades de ser capturados porque participarían en misiones de reconocimiento e inteligencia. Espera un momento. O sea que esto era como una escuela de tortura. Sí.
Miren esto no está restaurado. Está tal y como estaba en los 60. Esta celda es exactamente lo que se habría encontrado alguien que hubiese sido capturado por el Vietcong. Y fíjense qué condiciones. Una celda diminuta como sacada de Rambo. El prisionero estaría aquí sentado en la oscuridad, privado de sueño, privado de comida. Le arrojarían agua continuamente para que estuviera empapado, tuviera frío y se sintiera desgraciado. Y miren, este es el canal para aguas fecales. Imagínense qué olor habría aquí. Bueno, esto era solo para entrenamiento. Pero imagínense la realidad. Desde el siglo XIX hasta la guerra de Vietnam, los túneles de media cabeza han sido adaptados, reconstruidos y reutilizados a lo largo de más de 100 años. Para proteger su puerto, Sydney siempre ha confiado en lo que tenía bajo tierra. Cuando pensamos en el salvaje oeste, mucha gente piensa en Jesse James o Billy el Niño, legendarios forajidos estadounidenses que aprovecharon una época sin ley al comienzo de la expansión americana. Pero imagínense un continente de asentamientos improvisados, poblado en gran medida por convictos. Mucho antes de Bush o Sundance, Australia ya conocía a los forajidos más despiadados que hayan existido, los Bushrangers, y el único lugar en el que estos fugitivos desesperados podían ocultarse eran las innumerables cuevas del país. A 290 kilómetros de Sydney se encuentran las cuevas de Abercrombie, un enorme conjunto de piedra caliza que en el pasado ocultó a una legendaria banda de Bushrangers durante una de las mayores revueltas de convictos de la historia de Australia. El guía local, Berry Cubitt, nos ha guiado hasta el recóndito escondite de la banda de la cinta. Hemos tardado siglos en llegar aquí. Los Bushrangers tardaron siglos en encontrar este sitio. Es un lugar muy aislado. ¿Las cuevas están por aquí abajo? Sí, por aquí abajo. ¿Qué significa la palabra Bushrangers? El término fue utilizado por primera vez en 1806, creemos. Pero antes, en algunos artículos, se referían a esos hombres como bandidos, salteadores de caminos o forajidos. El equivalente a los forajidos del oeste americano. Eso es, sí. Y obviamente el término bush se refiere al territorio deshabitado de Australia. Exacto, que es donde estamos ahora. Hoy el 97% de Australia sigue virtualmente deshabitada. Aunque los aborígenes han recorrido este territorio implacable durante miles de años, solo los colonizadores más duros del siglo XIX sobrevivían aquí. ¿A qué distancia está el asentamiento más cercano? Bueno, en aquella época sería el cuartel de Parzus, que está a 80 kilómetros. Es bastante, ¿eh? Sí. ¿De qué año estamos hablando? Aproximadamente 1830. Aquí no había nada. Australia apenas existía en 1830. Ese año, un preso fugado llamado Ralph Entwistle se convirtió en el Espartaco de las Tierras Vírgenes. Liberó a un grupo de trabajadores convictos, aterrorizó a los terratenientes y se ocultó aquí, en estas colinas plagadas de cuevas del escarpado paisaje de Abercrombie. Hay pruebas de que estos hombres se ocultaron en esta cueva. Es la cueva de los Bushrangers. La cueva de los Bushrangers, ¿vale? Donde creemos que la banda de la cinta se ocultó durante una semana en octubre de 1830. Hace muchos años encontramos una especie de grilletes. Prueba clarísima de que alguien pasó por aquí hace mucho tiempo. ¿Estos? Esos. Son auténticos. Desde luego. No me habría gustado tener que llevar algo así. Son para el tobillo, ¿no? Para el tobillo, sí. Si intentas correr con eso, te caes enseguida. Por supuesto. Y de noche, en la granja, el terrateniente pasaba una cadena por el eslabón central. Por aquí. Y los encadenaba a todos a la cama. O sea que también tenían que llevarlo de noche. Y no solo eso. Imagínate ese roce en los tobillos todo el día. No me extraña que esta gente se fugase. La saga de la banda de la cinta comenzó cuando un joven recluso llamado Ralph Entwistle, que prácticamente era esclavo de un terrateniente local, fue azotado por bañarse desnudo un día de calor. Furioso, el antiguo prisionero modelo se escapó y se llevó a un grupo de hombres con él. Y con el tiempo, la banda de la cinta, la banda de Entwistle, fue creciendo, ¿no es así? Sí, porque en todas las fincas a las que iban no solo robaban cosas, sino que intentaban convencer a otros presos para que se uniesen a la banda.
La banda de la cinta se presentó en casa del juez y exigió la liberación de sus 80 trabajadores reclusos. El capataz se enfadó tanto que se arrancó la camisa y con el pecho desnudo les desafió a que le disparasen. Se oyeron 3 disparos. Entwistle hizo el primero. El capataz cayó hacia atrás dentro de su cabaña, muerto. Otro preso que estaba en el fondo empuñó su arma y dijo, vale, siguiente, y como puedes imaginar, todos se unieron. Tenían órdenes nuevas. Una banda de 130 hombres merodeando por el país. Es un pequeño Se ejército. convirtió en la mayor rebelión de convictos de la colonia. Supongo que la sociedad australiana de la época estaba aterrorizada. Se sentía muy amenazada. Básicamente estaba Sydney y luego un enorme campo abierto alrededor. Uno de los mayores problemas era que todos los pequeños granjeros temían por su vida. Y eso no se podía consentir. Buscados por robo y asesinato, una banda de 130 convictos ingobernables enseguida se convirtió en inmanejable. Entwistle huyó con un puñado de hombres de confianza. Y encontraron una cueva siguiendo el río. Encontraron el río a unos 15 kilómetros más arriba de donde estamos. La cueva está dividida en 3 cámaras separadas, enterradas 30 metros bajo la montaña. Una cueva más pequeña próxima era el establo para los caballos. Con un suministro de agua potable constante para la banda y los animales, por no mencionar que dentro la temperatura era más fresca, el conjunto de las cuevas de Abercrombie era el escondite ideal. ¿En qué zona vivían estos hombres? Estamos exactamente en la zona en la que vivían. O sea que aquí era donde hacían fuego. Más o menos por aquí. Creemos que en esta zona era donde hacían el fuego. Hemos encontrado pruebas de que aquí hubo humo hace muchos años. Me imagino una hoguera, los hombres tumbados por aquí como si estuvieran al aire libre, pero en una cueva. ¡Qué pasada! Es como si tuviésemos 4 habitaciones diferentes en una sola cueva. No me sorprende que pensasen que podían salir adelante. No me sorprende. Si estás enterrado aquí, en plena naturaleza, a 65 kilómetros del asentamiento más cercano, ¿por qué iba nadie a buscarte aquí? Pero al final los soldados siguieron el rastro de la banda hasta aquí. Los forajidos escaparon de la cueva, pero fueron apresados en sus proximidades y colgados. Pero 30 años después, durante la fiebre del oro, este territorio siguió siendo un escondrijo muy adecuado para miles de forajidos, dispuestos a caer sobre los mineros que transportaban sus valiosos cargamentos a la gran ciudad. La historia de los Burrangers continúa. Tiene su propia evolución, ¿no es así? Parece que sí, porque aunque estos hombres, la banda de la cinta, eran convictos fugados que se rebelaron contra la forma en que los trataban, mucho después, durante la fiebre del oro, apareció la avaricia y asaltaban las diligencias del correo y robaban convoyes de oro. Creo que hablas con admiración de esos hombres. De estos hombres sí, eran bushrangers. Tal vez con el tiempo se convirtieran en auténticos canallas. Creo que a veces tendemos a romantizar las cosas demasiado. En los Estados Unidos hacemos lo mismo, Billy el Niño y... He oído hablar de ellos. Aunque los Burrangers acabaron convirtiéndose en símbolos del espíritu australiano de libertad, en su momento eran el enemigo público número 1. Sabían que no les juzgaría ningún tribunal y que no habría tribunal de apelación. No existía amnistía internacional, no podían recurrir a nadie, solo ocultarse bajo tierra. Desde los escondrijos de las tierras vírgenes hasta los campamentos penitenciarios de un gran imperio, la fundación de esta aislada isla-nación se llevó a cabo con convictos, forajidos y rebeldes. Las bulliciosas calles de Sydney y el impresionante paisaje que se extiende más allá de ellas oculta el lado más oscuro de Australia, bajo tierra. En 1814 se encontraron aquí rastros de oro, pero al principio no se creó ninguna mina. La pequeña clase gobernante de la colonia temía que la fiebre del oro enloqueciese a sus ingobernables trabajadores convictos. Había una clase alta australiana formada por británicos y que tenían enormes extensiones de tierra. La mayoría de la gente que no era de esa clase trabajaba para ellos, y si se desataba una fiebre del oro podrían perder a todos estos trabajadores. Y eso volvería al país muy inestable. Pero en 1849 los australianos oyeron hablar de una fiebre del oro en California, a unos 11.000 kilómetros de distancia, donde se hacían fortunas de la noche a la mañana.
Los líderes australianos se dieron cuenta de que el descubrimiento de oro podía transformar su colonia, que pasaría de ser un puesto militar avanzado y abandonado a un actor con poder en el Imperio Británico. El gobierno anunció una recompensa de 10.000 libras, 1 millón de euros actuales, a cualquiera que encontrase oro. En 1851, un buscador descubrió pepitas de oro aquí, en Ophir. La fiebre del oro había comenzado. ¿Entramos aquí? Sí, por aquí mismo. Todos estos son puntales antiguos. Muy antiguos, sí. Esto es como una esponja. Por aquí. ¿Son peligrosas estas minas en términos de derrumbe? Su paso, por ejemplo, millones de partículas de oro y cuarzo desconectadas. Con el paso de los años, a medida que la lava se fue enfriando, el cuarzo y el oro se unieron, formando concentraciones o vetas. Estoy viendo que mi linterna hace brillar algo. Esto que reluce es cuarzo, ¿verdad? Podría ser cuarzo, pero quién sabe, ahí debajo, si somos lo bastante valientes y retiramos eso, podríamos encontrar oro. Nunca se sabe. Ya. Cuando se anunció que se había descubierto oro y el gobierno tomó el mando, descríbenos, por favor, cuál fue el escenario. El escenario fue de absoluto alboroto. Los periódicos informaron que la colonia entera se había vuelto loca. ¿En serio? Se cerraron tiendas y colegios, los barcos perdieron a sus tripulaciones porque todo el mundo salió en desbandada hacia el rural. Ya. Imagino que esto le dio mucho poder a gente que antes no tenía propiedades. Toda la clase media australiana de repente tenía una gran misión: salir a buscar oro. En efecto, podemos hacernos ricos. Podemos ser dueños de nuestro propio destino. Desde Gran Bretaña hasta China partieron emigrantes que inundaron Sídney, y en algo más de una década la población se cuadruplicó hasta rondar los 2 millones. Había escoceses con sus faldas, con sus kilts. Había caballeros con sombreros de copa y guantes largos. Caray. Peces gordos, muy perfumados. Y como dijo alguien, gente que el único ejercicio físico que había hecho en su vida era cruzar la calle o sostener una pluma de ganso para escribir. Se presentaron aquí para intentar probar suerte con un pico y una pala. La madre Inglaterra también quería su parte del botín y cobraba a cada buscador una cara licencia de 30 chelines al mes por trabajar diminutas parcelas de tierra en las que, en teoría, podría haber ahogamientos. Sí, pueden serlo. Esto que estamos viendo a la izquierda podría haber sido un viejo túnel. La mina es un laberinto de túneles nuevos, activos, y otros más viejos, peligrosos, que se derrumban. Aquí tenemos otro túnel, y ahí abajo... Oh, esto es una pasada. Fíjense en esto, es como un laberinto de túneles. Hay uno que baja, uno que va hacia allí. Nosotros hemos entrado por aquí. Este va más lejos. No sé cómo no se nos caen encima las montañas. Miren, esto es una caja cerrada. Está hecha a pedazos. La abriré muy despacito a ver qué hay. Miren esto. Dinamita. Peligro explosivo. Bien, no la tocaré más. Está en una caja vieja. No sé cuánto tiempo lleva aquí. Así que con mucho cuidadito la dejaré a un lado. Y fingiré que no la he encontrado nunca. Antes de que existiera la dinamita para voladuras y las explotaciones mineras profesionales, solo había hombres con picos y palas que buscaban indicios de la existencia de un tesoro enterrado. ¿Cómo sabemos dónde buscar oro? En aquella época lo que buscaban eran señales claras de actividad volcánica. Ahí podrían encontrar oro. Hace más de 600 millones de años, Australia formaba parte de un enorme supercontinente llamado Gondwana. Muy por debajo de la corteza de la Tierra, la lava fundida brotaba hacia arriba, licuando todo lo que encontraba. En una ciudad en los confines del mundo siempre ha habido problemas fraguándose bajo tierra. Miren esto, es una caja cerrada. Dinamita. No pienso tocarla más. Desde forajidos desalmados. Se oyeron 3 disparos. El capataz cayó muerto.
a pruebas de armas prohibidas. ¿Los exponían a gas? Tenían grandes ampollas en brazos y manos. Construir una nación en las antípodas era un proyecto letal. Varios hombres murieron aquí abajo, haciendo lo que estoy haciendo yo ahora. Los secretos de Sydney, Australia, revelados en Ciudades bajo tierra. Sydney. Ciudades bajo tierra. Soy Don Whitman, estoy en Sydney, Australia. Esta ciudad es similar en tamaño a Washington. Pero bajo ella hay secretos sorprendentes, conspiraciones perversas e inverosímiles héroes de todo un continente. Sydney se construyó con el sudor de trabajadores reclusos enviados desde muy lejos para apuntalar un imperio. Pero acabaron construyendo una nación tremendamente independiente. Desde escondrijos de armas químicas encubiertos hasta forajidos de las tierras vírgenes australianas, desenterraremos la historia de Sydney. En 1788 el Imperio Británico puso en marcha un osado plan para construir una nueva colonia en el otro extremo del planeta. Un barco cargado de convictos británicos fue enviado a un remoto puesto militar del Imperio llamado Botany Bay, hoy parte de Sydney. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, la desolada colonia prisión se había convertido en una parte vital del imperio. Pero durante los primeros 50 años, más o menos, no fue sino un carísimo vertedero de criminales. A principios del siglo XIX, el Imperio Británico seguía considerando a Australia un vertedero para rebeldes políticos y ladrones de poca monta. Pero todo eso cambió cuando en 1851 un par de buscadores descubrieron una sustancia brillante en un arroyo a las afueras de esta ciudad, no muy lejos de Sydney. Era oro. El nacimiento de la fiebre del oro australiana se puede situar a 280 kilómetros de Sydney, en la pequeña localidad de Ophir, llamada así por un país bíblico plagado de oro y riquezas. He quedado con un hombre llamado Andrew Stackpool. Es un historiador colonial que me llevará a la mina de oro de Gunadu. Gunadu se ha explotado desde hace más de un siglo, sigue en funcionamiento hoy en día y produce un material bastante aprovechable como, por ejemplo, parte del oro que se usó en las medallas de los Juegos Olímpicos de Sydney. Hola, Andrew. Don, bienvenido a Australia. Las minas de Ophir son un peligroso hormiguero de viejos pozos verticales ruinosos del siglo XIX y túneles más recientes, alguno de los cuales todavía se sigue excavando. Aún no se ha extraído todo el oro de estas minas, ¿verdad? Ni mucho menos. ¿En serio? No, créeme, ni mucho menos. O sea que a lo mejor tenemos suerte. Podríamos tenerla, quién sabe.